Vogue and welcome back to my channel. Hi close friends, el día de hoy vamos a hacer mi rutina de maquillaje. Muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo a través de mi Instagram y qué mejor que aprovechar un tutorial de maquillaje fingiendo que estoy en Vogue Beauty Secrets. Entonces este va a ser mi primer tutorial de maquillaje oficial y espero que les guste mucho y empecemos. Ya me lavé mi cara, entonces lo que vamos a hacer es pasar a la hidratación. Si estoy volteando mucho para acá es porque de este lado puse mi espejo. No utilizo productos muy caros, la verdad la mayoría de mis productos son más o menos económicos y hay uno que otro que sí está caro, pero de momento estoy utilizando esta crema que es de Nivea. Cabe recalcar que cualquier producto que aparezca en este video no es porque me promocionaron, ni es un patrocinio ni nada, solo son mis secretos de belleza, vaya. Entonces voy a utilizarla. A mí me gusta empezar colocando puntitos. Dicen que debe de haber una cantidad exacta en la que te pones, pero a mí solo me gusta hacer así. Se cayó. Y queda muy glowy. Me gusta mucho porque a mí me encantan los productos que ya tienen incluido un poco de bloqueador, porque ay, yo no es que no me guste el sol, sino como mi piel es morena, suelo requemarme o ponerme bronceada muy rápido, y a mí la verdad no me gusta el color que agarra mi piel cuando me bronceo, porque se ve un poco morado y no sé, es un color extraño, entonces no me gusta mucho. Entonces la mayoría de mis productos tienen bloqueador. Ya que está la crema, la dejo ahí como unos 30 segundos más o menos, o hasta que no sienta como que traigo producto, y paso a ponerme otra crema que es de Lubridem y también tiene ya bloqueador, y ya después me pongo mi bloqueador. Por si se preguntan, estoy tomando Mogu Magu, que en un video ya les dije que es mi video favorita, entonces qué rico. Ahora voy a utilizar esta crema que es de Lubridem, que también tiene protector solar, y esta la verdad no sé por qué utilizo dos cremas, pero me gusta mucho, ya casi no tengo. Me gusta mucho. Esto sí pongo bastante cantidad porque tiene un porcentaje más de bloqueador que la de Nivea. Entonces hasta quedar como payaso. Ay, se me olvidó. Pónganse en el cuello. Siempre, cualquier producto que sea como de skincare, no se olviden de su cuello, porque al rato van a estar de que muy blancos acá y muy requemados. Entonces también muy importante ponerse bloqueador en esta parte de aquí, detrás, en el cuello, en todas las áreas que sean directas al contacto con el sol. Lo que me gusta de esta crema es de que mi piel es mixta pero con sensibilidad, más o menos, no sé cómo explicarlo, es sensible mi piel, suele ponerse muy rosa en esta área. Entonces esta crema me gusta mucho, mucho, porque no me deja la piel grasosa, pero tampoco ni tan seca. Yo por lo general en la zona T y por aquí en las mejillas suelo tener a veces un poco de exceso de grasa, porque pues mi piel es mixta. Y esta crema no se hace maravillas. Paso al bloqueador y utilizo esta de Nivea, que hace poco me enteré que esta es para el cuerpo, pero a mí me ha estado funcionando muy bien. Antes yo utilizaba un bloqueador de Neutrogena que era de 100 FPS, creo. Este me gusta mucho porque es un poco como con agua. No sé explicar la fórmula que tiene, pero me gusta mucho. Ay, el cuello. El bloqueador primero lo esparzo y ya después yo lo hago a toquecitos. No sé qué beneficio traiga esto, pero yo vi que uno de los integrantes de BTS lo hizo. Entonces yo dije, los coreanos tienen muy buenas rutinas de skincare, tal vez esa es la manera correcta de aplicarse el bloqueador. Y entonces lo empecé a hacer y de hecho se absorbe más rápido si lo haces así. No sé qué otro beneficio te traiga, pero se absorbe más rápido. En los ojos también, no se vayan a olvidar. Me siento muy genial grabando este video, es como que hi guys.
Como pueden ver, este bloqueador sí te deja algo de glowy en la piel, pero como mi maquillaje por lo regular siempre lo suelo hacer mate, casi no me gusta como ese efecto de brillo. Sí me gusta el brillo saludable que se ve en la piel, pero no brillo como muy grasoso, casi no me gusta. Por ejemplo, este brillo sí me gusta, puedo lidiar con él, pero hay veces que sale, pues les digo, el exceso de grasa de mi piel y se ve como muy... y eso sí, definitivamente no me gusta. Eso es como lo máximo que hago de rutina de skincare en mi cara en sí. Ahora pasemos a mis labios, que es mi parte favorita. Actualmente descubrí estos dos productos que son de la marca de Beauty Creations. Son un dúo, a mí me costaron 116 pesos mexicanos. La mayoría de los productos que voy a utilizar en este video se los voy a tratar de dejar en la cajita de descripción si es que encuentro los links en línea, ya que pues la mayoría los compré en tiendas físicas y no en línea, pero estos creo que sí los tienen en su página aún. Lo que hago es aplicarlo en mis labios. Ya pueden ver ahí las partículas del exfoliante. Y este no lo hago todos los días cuando me hago este maquillaje, sino lo hago cada 3 días. En sí, estos productos son nuevos en mi rutina, pero mi exfoliación de labios que hago semanalmente es cada 3 días, porque tampoco quiero maltratar mucho mis labios. Y la verdad no sé si se tiene que retirar, yo lo retiro. Y lo que hago es utilizar una toalla ya húmeda con un poquito de agua micelar y lo retiro. Ya después paso a aplicar el lip oil, que a mí me gusta mucho. La verdad, desde la vez que lo probé me gustó muchísimo porque es literalmente un aceite de labios y está genial. No queda como muy pegajoso, pero a la vez tampoco tan aceitoso, entonces es muy bueno. De hecho, lo pudiera comparar con el de Dior. Obviamente la calidad es ahí, vaya, muy diferente entre ambos productos, pero siguen siendo buenos. Ahora sí, ya con todos los productos puestos en cara y labios, vamos a pasar al área de maquillaje. El primer paso que yo hago es utilizar un primer. Yo utilizo este de la marca Italia. Yo utilizo una esponjita, agarro producto, ok, eso fue mucho, y lo utilizo en las áreas de mi cara. Creo que agregué demasiado, pero bueno, lo puedo distribuir. Yo la verdad hago eso. Tal vez sea un paso mal, pero les digo, esta es mi rutina. Y en sí no es como un tutorial. Ahora sigue la piel. Yo antes era una fanática total de utilizar base, pero ya que vi que se veía demasiado como cakey, por obviamente la textura de la piel, que es normal y que cada quien tiene sus gustos, pero en lo personal a mí no me gusta que se vea como que traes maquillaje. A mí, mientras lo más posible, tal vez de los ojos que sí se vea que traigo, pero en sí de la piel no me gusta ese efecto que obviamente se ve que tienes maquillaje. Entonces yo lo que he utilizado últimamente es este corrector de la marca Maybelline en el tono 20, o cuando quiero algo más ligero y un poco menos duradero, porque sé que solo voy a tardar unas cuantas horas en ir y venir, utilizo esta base de la marca Sanille en el tono no trae el tono pero utilizo esta base que, al igual la mayoría de mis productos, como pueden ver, tienen un porcentaje de bloqueador. Esto tiene 30. En las áreas que más yo lo utilizo es debajo de la ojera. Hago como un triangulito chiquito y luego extiendo un poco. Creo que yo agarré demasiado producto, pero sí, hago un triangulito chiquito y lo utilizo. Luego aquí hago un mini corazón y aquí hago una palmerita. El resto del corrector lo pongo en donde tengo imperfecciones, ya sea manchas o granitos chiquitos. Utilizo una esponjita para difuminar y empiezo por esta área a toquecitos. Dense amor, dedíquense este pequeño tiempo que se están dando en su rutina y disfrútenlo. Es una muestra también de cariño el maquillarse.
porque literalmente te estás dedicando tiempo a tu persona y qué mejor que dedicarlo mientras realizas tu belleza. Ay, muy poético. Ahora pasemos a las cejas. Yo utilizo 3 productos, pero el principal es este de Bisú. Lo primero que hago es peinarlas un poco para arriba. Actualmente aún no me saco mi ceja de aquí y de aquí porque yo sí espero hasta que crezca un poco más. Ya después utilizo el color de lápiz y relleno los huequitos. En sí no hago como una perfilación exacta de mis cejas, simplemente relleno los huequitos blanquitos que se ve pues de mi piel. Difumino con el cepillito. Ahora utilizo este producto también de la marca Maybelline, que es básicamente como un gel que es para que tus cejas se queden literal ahí quietecitas. Y ya que se sequen, utilizo este jaboncito, que la verdad no tengo idea de qué marca sea, me lo regalaron, entonces yo lo utilizo para, ahora sí, para pegarlas más de lo que el producto con color ya hizo. Pasemos al área de los ojos. Lo primero que yo hago es utilizar un polvo translúcido de la marca Hime Beauty. Vamos a agregar un poco a la tapa y con la misma esponjita que trae agarro producto y lo pongo en el área de mi ojo y lo extiendo algo así. Y utilizo poquito en el área de mi nariz. Recibí un montón de mensajes en mi Instagram diciéndome si utilizaba pestañas postizas, que qué marca utilizaba, que haga un tutorial de cómo aplicar pestañas postizas, y yo en verdad jamás en mi vida, por cuenta propia, me he puesto pestañas postizas porque se me hace la cosa más difícil del universo. Entonces yo utilizo un rizador de pestañas, este es de la marca Revlon, y este es un paso muy importante, así que los voy a acercar un poquito. Lo que hago es poner el enchinador lo más pegado a mis pestañas posibles e enchino por 5 segundos mientras hago este movimiento. 1, 2, 3, 4 y 5. Después paso a la mitad de mi pestaña y la enchino y hago lo mismo. Y por último enchino el resto de mis pestañas, que es las puntitas. Vaya, y repetimos lo mismo del otro ojo. Vean eso, vean esa pestañota. Ahora sí, mi parte favorita de toda mi rutina de maquillaje y que ha constado mi rutina de maquillaje últimamente y que es el título de este video, es mi delineado. Mi delineado yo lo hago en la línea del agua de ojo y lo saco un poquito muy pegado a mis pestañas. Voy a mirar para arriba y voy a empezar a delinear primero algo muy pegado a mis pestañas. Algo así. Lo que hago es abrirme mi ojo y empezar a delinear adentro. Una vez que ya está así, lo que hago es la línea que pusimos muy pegada a las pestañas, la difumino con una brocha muy delgadita para que no quede simplemente una marca así de que muy negra en el ojo. Empiezo a sacar un poquito de producto para con eso darme una guía de dónde voy a empezar mi delineado. Con un cotonete voy a quitar el exceso y listo, problema resuelto. Y seguimos difuminando. El siguiente paso es hacer el delineado. Yo utilizo este de la marca Miniso. Con la guía que ya hicimos con el delineado en crema, es básicamente muy sencillo, solo la sigo con mucho cuidado de no hacer la línea muy gruesa. Y después, ya que tenga la línea definida, lo que hago es que a mitad de aquí hago una colita algo de que así, miren. Algo así y ya nada más relleno. Utilizo este cuarteto de sombras de Bisú
es el tono 17. Una brocha plana utilizo el tono beige y después paso al tono blanco. Mi celular dejó de grabar, pero básicamente lo que les decía es que íbamos a utilizar este color para sellar cualquier signo de grasa que el párpado pueda provocar en el transcurso del día, y después utilicé este color claro que solo lo utilicé en el centro de mi ojo para darle ese poquito de luz que pueden ver por ahí, y con eso acabamos mis ojos. Vamos a retirar todo el producto que ahí habíamos aplicado. Lo vamos a difuminar tal que así. Mi secreto para tener las pestañas gigantes: yo utilizo dos productos. Utilizo este rímel de la marca L'Oreal en el tono 203 y utilizo este rímel para mis pestañas inferiores de la marca Prosa, que es el negro, es el común. Entonces, lo que yo hago es que este rímel es genial. Solo quito un poco el exceso porque suele ser algo grumoso si no lo quitas. Empiezo a agregar producto así en mis pestañas. Ya que estamos en la mitad, hago este movimiento en zigzag. Es importante que miren como hacia arriba mientras hacen esto y se pongan como el espejo aquí abajo para que puedan ver en dónde están aplicando producto y sus pestañas quedan cubiertas de rímel. Por lo regular, cuando me estoy maquillando, yo utilizo muchísimo blush, paleta también de Beauty Creations, y utilizo estos dos de aquí. Primero agarro poquita cantidad y lo coloco así en mis mejillas. Y ya que tenga como una base más o menos así, agarro este color de acá, que es un poco más fuerte, quito el exceso y lo empiezo a poner. Ahora para mis labios, ya absorbió la mayoría del producto que he utilizado al inicio del video. Yo utilizo este de la marca de Labello, es el de cereza, y solo lo utilizo la verdad para agregar un poquito de humectación a mis labios y color. No aplico mucho porque luego no se va a adherir casi el resto de productos. Después utilizo este delineador de labios de la marca Bause o Baus en el tono 06. Ahora lo que hago es delinear. La verdad no es algo mucho de la línea de mis labios porque de por sí ya los tengo de un tamaño medio, no tan grandes pero carnosos, entonces tampoco como es que sea muy fanática de tener la boca así demasiado grande y que se vea obviamente el delineador por fuera, ¿no? Entonces solo sigo la línea de mis labios, difumino. Que haya difuminado un poco, utilizo esta tinta de labios de la marca Lancôme en el tono 138 y solo agrego en el centro y difumino. Mi gusto personal quedó un poco rojo, entonces voy a utilizar papel y voy a quitar el exceso. El último paso de mi rutina de maquillaje es utilizar iluminador. No he encontrado hasta la fecha un iluminador que me funcione 100%. Yo utilizo esta sombra para los ojos líquida, pero es de glitter y es un dorado muy bonito. Déjenles hago un swatch aquí y brilla muy bonito. Entonces yo lo que hago es agarrar el producto y colocarlo así y difuminarlo. Y así es como queda mi rutina de maquillaje. Espero y les haya gustado mucho este video, le hayan pasado bonito, y así es como se ve el look final. Me arreglé un poquito el cabello y para completar y hacer la miniatura de este video, pero espero y les haya gustado mucho y hayan pasado un rato muy agradable. Me sentí muy emocionada al grabar esto por pues todo el concepto, ¿no?, detrás. Entonces sí, espero les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.